Les saludo con mucha cordialidad, queridos hermanos y amigos. Es un placer dirigirme a ustedes nuevamente en esta serie tan importante que estamos trazando. El título de la serie es Cambiaron la verdad por la mentira, y esta es la parte número 9 de 10 presentaciones. Hoy vamos a hablar de la otra institución que estableció Dios originalmente en el huerto del Edén para el bienestar del ser humano. Vamos a hablar del matrimonio. Ya trazamos el asunto del sábado, ahora vamos a hablar de la otra institución, el matrimonio. Y quiero tener una oración para comenzar. Nunca debemos abrir el Santo Libro sin pedir sabiduría divina, así que les invito a inclinar sus rostros. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos ante tu trono con confianza, venimos también con humildad, porque nuestra sabiduría es tan limitada comparada a la sabiduría que tienes tú. Pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos entender lo que vamos a estudiar. Quita cualquier prejuicio, cualquier idea preconcebida de nuestra mente, para que podamos escuchar tan solo tu voz a través de tu palabra. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El profeta Isaías vivía en medio de un pueblo que estaba envuelto en una gran apostasía. Y quiero leer unos textos que van a crear el marco para lo que vamos a estudiar en el tema de hoy. En Isaías, el capítulo 5 y los versículos 20 y 21, el profeta Isaías diagnosticó uno de los problemas serios que tenía el pueblo. Y aquí Dios está dándole consejo al pueblo de que enderecen sus caminos. Vamos a leer Isaías 5, 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aquí encontramos un problema muy serio que tenía el pueblo. Estaban diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y creían que eran muy sabios haciendo eso. Decían que la luz era tinieblas y las tinieblas luz. Y dice que en sus propios ojos eran sabios y delante de sí mismos prudentes. Estaban llamando lo amargo dulce y lo dulce amargo. Y estaban también llamando la luz como si fuera las tinieblas. Ahora, nosotros queremos estudiar en este tema la otra institución que estableció Dios originalmente en el huerto del Edén, el plan A de Dios. Vamos a hablar del matrimonio y de la familia. Vamos a formular para comenzar unas preguntas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio? ¿Qué clase de matrimonio estableció Dios? Segundo lugar, ¿creó Dios el matrimonio homosexual? En tercer lugar, ¿hay por lo menos un ejemplo en la Biblia de un matrimonio homosexual? La respuesta a estas preguntas es no. Dios en la creación creó el matrimonio heterosexual para todos los tiempos. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto al plan de Dios para el matrimonio antes del pecado, es decir, es el plan original de Dios. Génesis 2 y el versículo 21 al 24. Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Se puede traducir Adán como hombre, porque son intercambiables. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán o sobre el hombre, y mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, es decir, de Adán, del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Noten cómo vez tras vez en este pasaje se enfatiza que Dios estableció un matrimonio entre el hombre y la mujer, entre el varón y la hembra. Ese es el matrimonio que estableció Dios en la creación. Y lo estableció con la potencialidad para procrear, porque luego dice en el capítulo 1 y el versículo 26 y 27 que el hombre debía multiplicarse y llenar la tierra con habitantes. Es decir, el plan de Dios era el matrimonio entre un hombre y una mujer y que se formaran familias. Ahora, en un tema anterior, nosotros vimos que el creador fue Cristo Jesús. Lo dice Juan 1 y el versículo 1 al 3. Dice allí que el Verbo creó todas las cosas. El Padre fue el arquitecto, Jesús fue el albañil, por así decirlo. El que hizo el trabajo activo fue Cristo Jesús. Así que preguntémonos si Jesús reconfirmó el plan de la creación. Vamos a Mateo, el capítulo 19 y el versículo 4 al 8, que leímos anteriormente, pero ahora estamos hablando más específicamente del tópico del matrimonio y de la familia. Mateo 19, 4 al 8 es cuando Jesús estuvo en la tierra. Dice allí, empezando en el versículo 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, noten cuál es la norma, al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y luego los fariseos se quejan y dicen, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? El plan de Dios para el matrimonio es que se case un varón con una hembra y que formen familias. Ese es el plan al principio, el plan A, el plan que Dios aprueba. Ahora, los fariseos habían permitido que un hombre se divorciara de su mujer por cualquier causa. Pero Jesús dice, eso es solo por la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no fue así. Es decir, ustedes han inventado un plan que no es el plan que yo establecí al principio. Es como cuando Israel clamó por un rey. No era el plan de Dios que Israel tuviera un rey, porque Dios era su rey. Pero ellos insistieron tanto que Dios les dijo, ok, les voy a dar lo que ustedes están pidiendo, aun cuando es contrario a mi voluntad. Veamos lo que dice entonces la Biblia en cuanto a la homosexualidad. Es un tema candente hoy en este mundo. Comencemos con un evento que ocurrió la última noche de la existencia de la ciudad de Sodoma, la ciudad que mencionamos en nuestro tema anterior en Apocalipsis, el capítulo 11. Vamos a Génesis 19 y vamos a leer los versículos 4 al 11. Génesis 19, 4 al 11. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa, antes de rodearon la casa de Lot. Antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces, todos los hombres se reúnen alrededor de la casa de Lot. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí no está hablando de conocerlos casualmente. Está hablando de tener relaciones homosexuales con los ángeles que estaban en la casa de Lot. ¡Qué cosa tan terrible! Imagínense ustedes los varones de Sodoma
tanto viejos como jóvenes querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. La palabra conocer se usa, por ejemplo, en Génesis 4, donde dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió un hijo. Es decir, tiene que ver con la relación sexual. Ellos querían tener relaciones sexuales con varones. Sigue diciendo en el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Fíjense que tener relación varón con varón es maldad según esto. He aquí, dice Lot, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado, es decir, son mis huéspedes. Y ellos respondieron, quita, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Imagínense eso. Dicen, ¿qué derecho tiene este de juzgarnos a nosotros? Y luego dice, ahora te haremos más mal que a ellos, te vamos a hacer más mal que a los ángeles. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ese es el primer ejemplo de una relación de hombre con hombre. Lo que querían, pues, los habitantes de Sodoma. La Biblia lo condena. Dice que era malo hacer esto. Ahora, hay un evento similar a este en el libro de los Jueces, cuando un viejo recibió a un forastero en su casa. Vamos a leerlo en Jueces 19 y el versículo 22 y 23. Jueces 19, 22 y 23. Pero cuando estaban gozosos, es decir, el hombre y su huésped, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres de qué clase? Perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Nuevamente, hombres quieren tener relaciones sexuales con hombres. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Así que fíjense, la Biblia dice que este era un mal que querían cometer esos hombres con ese hombre que había venido como forastero a la casa de este caballero. El libro de Levítico prohíbe terminantemente la bestialidad y las relaciones homosexuales. Vamos a leer Levítico 18, 22 al 30. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Qué más claro puede ser la Biblia? Nuevamente, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándose con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Quiero que recuerden este detalle, lo incluí con un propósito especial, la bestialidad. Más adelante vamos a hablar de eso. Versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¡Qué terminología tan fuerte! Y luego sigue diciendo, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros,
porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortados de entre el pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Yo creo que un pasaje no puede ser más explícito que este, que la homosexualidad y la bestialidad estaban terminantemente prohibidos por Dios. Era abominación. Todas las palabras que se usan para describir cuán negativas eran estas prácticas. Otro texto que condena la homosexualidad es Levítico 20 y el versículo 13. Dice así: si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Fíjense, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ahora, algunas personas dicen que como no ejecutamos hoy a los que practican homosexualidad, entonces el mandato no se aplica hoy. Entonces yo pregunto, ¿está bien cometer adulterio hoy porque no aplicamos la sentencia de muerte a aquellos que cometen adulterio? Claro que no. Vivimos hoy en una sociedad distinta, una sociedad representativa, una sociedad democrática. No es una teocracia como en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero leer el siguiente pasaje. Se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 6 y los versículos 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Aquí el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento ahora, es igualmente explícito que el Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Paremos un momentico allí. Ustedes notan la lista de pecados que menciona aquí el apóstol Pablo. Entre esos pecados están los que se echan con varones, dice aquí, hombres con hombres. Bueno, algunas personas dicen, pero Pastor Bor, es imposible. Si una persona nace con esa tendencia, es imposible vencer esa tendencia. No es así, porque el texto continúa en el versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, claramente Pablo dice, ustedes fueron eso, pero ustedes ya no son eso porque ustedes han sido lavados. Es posible vencer toda tendencia, toda inclinación hacia el pecado, toda propensión hacia el pecado. Vamos a nuestro último texto por ahora del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 1, 8 al 11. Aquí está hablando el apóstol San Pablo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahora, ustedes notan aquí
que uno de los pecados, de ese grupo de pecados que menciona el apóstol Pablo, entre los cuales están homicidios, están fornicación, están secuestros, mentirosos, perjuros, muchos pecados se mencionan aquí. Entre esos está la palabra sodomitas. Interesante. La palabra sodomitas viene de una palabra griega, arsenokoitai, que significa encamarse con varones, varones con varones. El apóstol Pablo incluye ese pecado entre todos los otros pecados que menciona en este pasaje. El testimonio bíblico es claro. Hombres no deben acostarse con hombres y mujeres no deben acostarse con mujeres. Ahora volvamos otra vez al texto que estamos tratando en toda esta serie. Romanos el capítulo 1 y el versículo 18 al 32. No voy a leer esos versículos, los leímos al comienzo de esta serie, pero voy a darles la secuencia de eventos que ocurren allí. En primer lugar, el pasaje dice que Dios imparte gran luz a los seres humanos a través de la naturaleza y a través de su palabra. Pero ahí describe que rechazaron el poder del evangelio, rechazaron la luz que la naturaleza y la palabra dan. Y por lo tanto rechazan al Creador. Pierden el temor a Dios. No le dan gloria a Dios. No le dan gracias a Dios. Caen en la idolatría y por lo tanto adoran al hombre, a la criatura, antes que al Creador. Cambian la verdad a la mentira y como resultado se entenebrecen o se oscurecen sus corazones. ¿Y qué hace Dios? Porque sus corazones se oscurecieron. Es decir, las tinieblas imperaron porque no quisieron recibir la verdad y negaron al Creador. ¿Cuál es el resultado? Sigue diciendo el pasaje, por lo cual también Dios los entregó. Esa expresión ya la estudiamos. Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego sigue diciendo el pasaje, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego dice otra vez que Dios los entrega. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora escuchen cuáles son algunas de esas pasiones vergonzosas. Sigue diciendo, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Es decir, no tuvieron relaciones con hombres, sino con otras mujeres. Sigue diciendo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y luego dice, y como ellos no aprobaron retener en cuenta a Dios, es decir, no querían vivir creyendo en la existencia de Dios, viene por tercera vez, Dios los entregó a una mente reprobada. Y la mente reprobada los lleva a malas acciones, porque sigue diciendo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué larga lista da el apóstol San Pablo aquí. Y en los 3 pasajes a donde él da listas de pecados, él incluye la homosexualidad.
Y noten que el apóstol Pablo no solamente condena a los que practican estas cosas, sino también a los que consienten en los que practican estas cosas. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, no tienen excusa, porque entienden el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que la Biblia es muy clara de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entre varón y hembra. Es el matrimonio heterosexual y Dios estableció el matrimonio heterosexual con el fin de la procreación. Y un hombre no puede procrear con un hombre y una mujer no puede procrear con una mujer. Y claro, aquí entra el asunto de los transgéneros. La gente se hace un invento, dice, bueno, una mujer que se hace hombre transgénero todavía puede tener hijos, pero igual es una mujer. Así que se buscan toda clase de excusas para violar el orden original, la cosmovisión que presenta el libro de Génesis. Ahora quiero traer a colación un artículo de una autora secular de la revista Time del 15 de diciembre del año 2008. La autora es Lisa Miller y el título del artículo es El caso religioso en favor del matrimonio homosexual. Voy a leerles algunas citas de ella, de este artículo, para que ustedes vean cómo la gente trata de racionalizar y de justificar lo que la Biblia condena. La página 28 de esta revista, ella escribió, pero la Biblia es un documento vivo que ha sido poderoso por más de 2000 años porque sus verdades nos hablan, aun cuando nosotros cambiamos en el transcurso de la historia. Noten, la Biblia no cambia, dice ella, pero nosotros cambiamos. Ella va a usar eso como justificación del matrimonio homosexual. Sigue diciendo la cita, siendo ese el caso, la Escritura no nos da ni una buena razón por la cual los homosexuales y las lesbianas no pueden casarse, por la iglesia y por lo civil. Y nos da un buen número de razones excelentes por las cuales deben casarse. Esto contradice toda la evidencia que nosotros hemos visto de la Sagrada Escritura en cuanto al asunto del matrimonio. Pero ella está diciendo, nosotros hemos cambiado, reconoce que la Biblia no ha cambiado su consejo, pero nosotros hemos cambiado y por lo tanto lo que antes no era aceptable, ahora sí es aceptable. Luego ella dice en otra parte del artículo lo siguiente, la mayoría de nosotros ya no le hacemos caso a Levítico. ¿Recuerdan el texto que leímos de Levítico? Ella dice, la mayoría de nosotros ya no le hacemos caso a Levítico. Cuando nos habla de cortes de cabello, aun cuando el apóstol Pablo dice que probablemente Dios creó al hombre con pelo corto, lo pueden leer claramente en la Sagrada Escritura. Así que dice, la mayoría de nosotros ya no le hacemos caso a Levítico cuando nos habla de cortes de cabello o sacrificios de sangre. Pues claro que ya los sacrificios de sangre no les hacemos caso porque eso ya se cumplió en Cristo Jesús. Sigue diciendo ella, nuestra comprensión moderna, es decir, la cultura del mundo, se ha sobrepuesto a esas prescripciones que da el libro de Levítico. Bueno, la Biblia sí deja bastante en claro, en 1 Corintios, el capítulo 11, que el pelo corto es lo que debe usar el hombre y la mujer debe usar el pelo largo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. No solamente lo dice el libro de Levítico. En cuanto a sacrificios de sangre, claro que ya no los ofrecemos, por la sencilla razón de que los sacrificios de sangre apuntaban hacia la venida de Cristo y Cristo ya vino. Pero ella dice, ¿por qué es justificable la homosexualidad? Ella dice, porque nuestra comprensión moderna del mundo se ha sobrepuesto a estas prescripciones. En otras palabras, la cultura presente lo admite y lo permite, aunque la Biblia, ella admite, lo condena.
En otra cita, ella dice, la Biblia apoya la esclavitud. En un momento les voy a leer una cita que indica que no es así. La Biblia apoya la esclavitud, una práctica que los americanos ahora universalmente consideran vergonzosa y barbárica. La Biblia recomienda la pena de muerte para los adúlteros. Una comprensión madura de la autoridad de la Biblia nos exige, como lo hemos hecho en el pasado, a movernos más allá del literalismo. La Biblia fue escrita para un mundo diferente al nuestro y es imposible aplicar sus reglas tal cual están escritas al mundo nuestro. Fíjense qué argumento está usando, qué método está usando para anular la influencia de la Biblia. Dice, hemos ido más allá del lenguaje literal de la Biblia. Somos más maduros en nuestra comprensión. Ya no podemos ir por lo que está escrito porque nuestro mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con el mundo. Ahora necesito mencionar algo sobre lo que ella dice sobre la esclavitud, que la Biblia apoya la esclavitud. La Biblia en ninguna parte apoya la esclavitud. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, la página 367. Hechos de los Apóstoles 367. Dice la sierva del Señor, no era la obra del apóstol Pablo anular arbitraria o repentinamente el orden establecido en la sociedad. Intentar eso hubiera impedido el éxito del Evangelio. Pero Pablo enseñó principios que herían el mismo fundamento de la esclavitud, los cuales, llevados a efecto, seguramente minarían todo el sistema. Donde estuviera el Espíritu del Señor, allí hay libertad, declaró. Una vez convertido, el esclavo llegaba a ser miembro del cuerpo de Cristo y como tal debía ser amado y tratado como un hermano, un coheredero con su amo de las bendiciones de Dios y de los privilegios del Evangelio. Por otra parte, los siervos debían cumplir sus deberes no sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino antes como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Así que Pablo estableció principios que últimamente llevarían a deshacerse de la práctica de la esclavitud, pero no quiso anular la esclavitud inmediatamente porque hubiera causado serios problemas para el esparcimiento del Evangelio en ese tiempo. Pero él sabía que los principios de la libertad cristiana últimamente llevarían a la eliminación de la esclavitud. Y aún así, Pablo dijo que si un cristiano tenía un esclavo, debía tratarlo muy diferente que lo que los romanos trataban a los esclavos de ellos. Lisa Miller continuó sus comentarios y solo voy a leer 2 comentarios más. Ella dice, las ceremonias nupciales religiosas ya han cambiado para reflejar los nuevos conceptos del matrimonio. Ustedes ven aquí cómo está justificando el matrimonio homosexual y el lesbianismo. Está diciendo, los tiempos han cambiado. Ahora no se aplica lo que dice la Biblia. Aun cuando la Biblia dice claramente en Génesis que la heterosexualidad es el plan original de Dios, pero como no se acepta la palabra, se justifica todo en nombre de la cultura. Así que dice, las ceremonias nupciales religiosas ya han cambiado para reflejar los nuevos conceptos del matrimonio. ¿Recuerdan cuando los votos decían hombre y esposa en vez de esposo y esposa? ¿Recuerdan cuando dejamos de usar la palabra obedecer cuando se trata de la esposa? Sigue la segunda cita. Ahora vamos a ver la segunda y última cita de Lisa Miller. Si todos somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, entonces negarle acceso a cualquier sacramento basado en la sexualidad es exactamente equivalente a negárselo a base del color de su piel, y ninguna persona, aún con un poco de seriedad, afirmaría tal cosa.
Es decir, escoger practicar la homosexualidad, según ella, es lo mismo que nacer con piel negra. No son iguales. Si se sienten a reflexionar, son completamente diferentes. Uno no puede escoger el color de la piel, pero uno puede escoger por el poder de Dios el estilo de vida que Dios dice que debemos tener en este mundo. Ahora quiero tratar un libro, más bien no un artículo, sino un libro que fue escrito por dos autores cristianos, créanlo o no. Los nombres de ellos son John y Catherine Shore. Y vamos a notar lo que ellos tienen que decir en cuanto al matrimonio. Saben que hay muchos cristianos hoy en día que están justificando el matrimonio homosexual, siendo cristianos, teniendo la Biblia, en nombre de la cultura, de tiempos modernos, del cambio de las costumbres, justifican estos cristianos el matrimonio entre homosexuales. Ahora, vamos a notar algunos argumentos que ellos usan, pero antes de eso, quiero hablar sobre cómo tratan ellos la Biblia. Dicho sea de paso, el nombre del artículo es Injusto. ¿Por qué la perspectiva cristiana, entre comillas, de los homosexuales no funciona? La perspectiva cristiana es la tradicional, según ellos, del matrimonio entre un hombre y una mujer. Escribieron lo siguiente: no es necesario descontar, reinterpretar o desconstruir la Biblia para reconciliarla con una aceptación sin cualificación de la igualdad para la gente LGBT. Lo único que tenemos que hacer es leer los pasajes de la Biblia que se refieren a la homosexualidad con el mismo cuidado que leemos cualquier otro pasaje del libro. Es decir, lo que dice la Biblia explícitamente, tenemos que entender que no es explícito. En otras palabras, tenemos que leer esos pasajes con cuidado y vamos a ver que esos pasajes justifican el matrimonio homosexual. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué métodos usan los cristianos liberales para apoyar la homosexualidad y para reconciliar los textos de la Biblia que condenan la práctica? La respuesta es que reinterpretan, desconstruyen y reconstruyen los textos a su gusto. Y les voy a dar varios ejemplos de cosas que ellos hacen para justificar la homosexualidad, aun cuando la Biblia la condena clara y diáfanamente. Les voy a hablar ahora sobre cómo estas personas, de las cuales estoy hablando específicamente, y otros cristianos, entre comillas, que justifican la práctica, qué métodos usan ellos para interpretar la Biblia. En primer lugar, muchas veces le inyectan sus interpretaciones personales al texto. Meten al texto lo que no está allí. En segundo lugar, le añaden al texto ideas que no se encuentran explícitamente allí. Es decir, le meten sus propias opiniones y luego le añaden al texto ideas que no están explícitamente en el texto. En tercer lugar, redefinen palabras a su gusto, contrario a la definición que dan los diccionarios bíblicos, que dan los léxicos bíblicos. Luego arguyen que la idea que el hombre debe ser cabeza en el hogar y en la iglesia es una reliquia de la época patriarcal. También especulan en cuanto al contexto cultural que motivó al autor a escribir el texto. Descartan textos claros bajo el pretexto que fueron condicionados por la cultura de la época y no se aplican en estos tiempos modernos. Y finalmente dicen: la justicia, el amor y la equidad exigen la aceptación y el reconocimiento del matrimonio gay. ¿Cómo justifican los eruditos católicos, protestantes y adventistas el matrimonio homosexual cuando la Biblia claramente lo condena? Los Shore, quienes escribieron este libro, dan varios argumentos
para apoyar el matrimonio homosexual. Ahora vamos a examinar esos argumentos. Por ejemplo, ¿cómo explican ellos, estos eruditos y ellos también, que el matrimonio homosexual es aceptable cuando ya hemos visto la historia de Sodoma y Gomorra? Bueno, tienen una respuesta. Dicen que la historia de Sodoma y Gomorra no prohíbe el matrimonio homosexual monógamo y comprometido. Según ellos, lo único que prohíbe la historia de Sodoma y Gomorra es la violación sexual fuera del matrimonio. Es decir, si dos personas se llevan bien, se quieren casar y son del mismo sexo y quieren ser fieles por toda la vida, no hay ningún problema. Pero dicen, la historia en Génesis tiene que ver con violación sexual, así que no se aplica. El argumento número 2 es que algunos eruditos dicen que la prohibición de la homosexualidad en Levítico era parte de la ley ritual de los judíos y por lo tanto no se aplica a los cristianos. Es decir, como yo noté en el artículo de Lisa Miller, donde ella dice, bueno, las leyes de Levítico nosotros ya no las aplicamos, este mismo argumento lo usan los Shore. Dicen que la prohibición del homosexualismo era parte de la ley ritual. Permítame leerles lo que ellos dicen y luego entonces vamos a mirar más detenidamente si es cierto bíblicamente. Aquí está la cita. Cristo cumplió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseña que los cristianos deben vivir bajo el nuevo pacto, más bien que por el viejo. Por lo tanto, este versículo, Levítico 18:22, que prohíbe la homosexualidad, nunca se ha aplicado a los cristianos. El acostarse con un hombre, como si fuera mujer, violaba las normas de género patriarcales del mundo antiguo y por eso probablemente Levítico lo prohibió. Pero el Nuevo Testamento nos proporciona una visión del reino de Dios en el cual la jerarquía entre hombres y mujeres se elimina en Cristo. Los Shore usan el mismo argumento para justificar el matrimonio homosexual que usan para deshacerse del sábado. También dicen que el sábado es del Antiguo Testamento, era de los judíos y no se aplica a los cristianos hoy. Dicen también la homosexualidad se prohibía en una sociedad patriarcal, pero hoy en día es perfectamente aceptable. Es decir, dicen que la prohibición del matrimonio homosexual era una prohibición de la ley ritual del Antiguo Testamento que se aplicaba solo a los judíos. Este argumento es supremamente deficiente, porque ustedes recuerdan que una de esas leyes rituales era que un hombre o una mujer no podían tener relaciones sexuales con una bestia. Entonces yo pregunto, ¿por qué eso es de la ley ritual? ¿Está bien hoy en día que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con un animal? Los Shore no estarían dispuestos a decir eso. No todo lo que está en la ley ritual se aplica solamente a los judíos. Los sacrificios sí, porque los sacrificios caducaron cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió en la cruz. También la ley ritual, en Levítico 18:21, dice que los padres no deben sacrificar y quemar a sus hijos al dios Molec. Bueno, esa es parte de la ley ritual. Entonces, ¿significa que eso se aplica solamente al Antiguo Testamento y no al Nuevo Testamento? Yo estoy seguro que hoy en día los padres no se les permitiría quemar a sus hijos en honor a un dios. No todo lo que está en la ley ritual se aplicaba solo a los judíos, porque hay cosas que son de naturaleza moral. Dicho sea de paso, los mismos argumentos que usan los Shore, específicamente este argumento, para justificar el matrimonio homosexual, es lo mismo que el mismo argumento que se usó para ordenar mujeres. Decían, no es que esa distinción entre hombre y mujer, el hombre la cabeza y la mujer sujeta a la autoridad del marido, es una práctica patriarcal que no se aplica hoy. Lo mismo dicen los Shore del homosexualismo. Ahora, el argumento número 3 que usan los Shore es muy interesante.
Ellos dicen que las declaraciones de Pablo contra la homosexualidad debe considerarse a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que después de la cruz de Jesús no hay varón ni hembra. Es decir, se borraron los géneros. Según este argumento, si después de la cruz no hay distinción entre varón y hembra ante la vista de Dios, entonces la distinción de género entre el hombre y la mujer en la sexualidad no aplica tampoco. Y vuelvo a repetir, no es coincidencia que el mismo argumento basado en Gálatas 3:28 se usa para apoyar la ordenación de la mujer como pastoras. Vamos al argumento número 4 que ellos usan. Según los esposos Shore, todos somos pecadores y no es justo ni amoroso que los que creen en el matrimonio gay no creen en el matrimonio gay reprendan a los que apoyan el matrimonio gay. Bueno, los esposos Shore citan parcialmente el texto a donde Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, para justificar la conducta homosexual. Ellos dicen, Jesús le dijo a la mujer que estaba cometiendo adulterio, yo tampoco te condeno. Sin embargo, en su libro, los esposos Shore dejan por fuera la parte del versículo a donde Jesús le dijo a la mujer, ve y no peques más. Muy interesante que hayan excluido esa parte del relato. El Nuevo Testamento en repetidas ocasiones condena la inmoralidad sexual y el apóstol Pablo afirmó que los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Y para los que dicen que una persona nace homosexual y no puede vivir contrario a como nació, el apóstol afirma que algunos de los corintios, y esto lo leímos anteriormente, eran homosexuales antes de su conversión, pero fueron lavados de esa práctica y de otras. 1 Corintios 6 y el versículo 9 al 11. La hermana White escribió en un tomo que se llama Manuscript Releases, tomo 17, página 330 y 331, las siguientes poderosas palabras. La transgresión de la ley es pecado, y el verdadero creyente en Cristo dejará de pecar y aborrecerá el pecado por los sufrimientos que le causó a su Redentor. No continuará pecando para que la gracia abunde, sino que desechará su pecado, guerreará contra las inclinaciones del corazón natural. Su fe no es abstracta, sino que va acompañada de acciones. Demuestra que el resultado de la fe, que es la obediencia, está aprendiendo a caminar por fe, no por vista. Vive, pero no él, sino Cristo en él por la fe. Come, bebe y hace todas las cosas para la gloria de Dios. Para él Cristo es el último y el mejor de todas las cosas. Qué interesante lo que dice el Espíritu Profecía aquí, que es posible vencer no solamente las tendencias heredadas, las inclinaciones, sino también las que son a base del medio ambiente, es decir, cultivadas. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca se debe usar la debilidad humana como una excusa para no vencer el pecado. La Biblia dice que Dios tiene todo poder para darnos la victoria sobre el pecado. Vamos al argumento número 5, que probablemente es el último que vamos a poder cubrir en este tiempo. Algunos de los que apoyan la homosexualidad afirman que David tuvo una relación homosexual con Jonatán. Usan la siguiente declaración de David en cuanto a su relación con Jonatán para defender las relaciones homosexuales entre personas que se aman. Segunda de Samuel 1 y el versículo 26. Segunda de Samuel 1, 26. Dice
David: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. No dice aquí amado mío, dice hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y dicen que esto significa que tenían una relación homosexual. Yo quiero decirles, mis queridos amigos, yo tengo amigos a quienes amo profundamente, pero no es un amor romántico, es un amor cristiano. Esa es la clase de amor que tenía David para con Jonatán. Ahora, notemos más cuidadosamente este argumento. Los que dicen que hubo una relación homosexual entre David y Jonatán le están insertando al texto sus propias opiniones. En segundo lugar, y esto es importante, si David tuvo una relación homosexual con Jonatán, entonces David era bisexual, porque David tenía una esposa. Y la Biblia dice que el matrimonio debe ser monógamo, de un hombre con una mujer. En ese caso, David hubiera sido un personaje bisexual, porque hubiera tenido una relación homosexual con Jonatán y además de eso, una relación con su esposa. Ahora, otro punto. Si David tuvo relaciones homosexuales con Jonatán, ¿acaso no le fue infiel a su esposa? ¿Acaso no estuviera cometiendo adulterio? Además, si David, siendo judío, se acostó con Jonatán, ¿no estaría violando la estipulación en Levítico contra las relaciones sexuales entre personas del mismo género? David vivió en el Antiguo Testamento. Hubiera estado violando una ley ritual. Además de eso, finalmente, ¿acaso Dios castigaría a David severamente por adulterar con la esposa de Urías y no por fornicación con Jonatán? Insertarle al texto una relación de amor sexual a las palabras de David es perverso, es agregarle al texto. Algunos han ido aún tan lejos como para sugerir que Jesús tuvo una relación gay con el apóstol Juan, porque la Biblia dice que él era discípulo que Jesús amó y quien se recostó en su seno en la última cena. Esta sugerencia es blasfema y perversa. Como judío, Jesús estaba sujeto a las leyes rituales de los judíos. Hubiera estado violando una ley ritual, además de todos los textos que condenan la homosexualidad. Como judío, Jesús estaba sujeto a esas leyes rituales y a la ley moral. Es inconcebible que Jesús hubiese violado esas leyes. Además, Jesús hubiera sido hipócrita al decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer si él estaba teniendo relaciones con otro hombre. Hay muchas razones por las cuales notamos que lo que están haciendo es inyectándole al texto lo que no está en el texto, diciendo que tenemos que tener amor, no debemos juzgar a nadie, que la práctica de la homosexualidad la prohibía eran las leyes rituales de Israel, que ya no hay diferencia de varón y mujer, varón y hembra. Es decir, buscan toda clase de excusas para torcer el texto bíblico y justificar lo que la Biblia condena. Así que, volviendo otra vez a donde comenzamos este tema, Dios estableció al principio como su plan A, su único plan, el plan del matrimonio heterosexual, que se casara un hombre con una mujer, que formaran familias donde hay un padre y una madre, y que tuvieran hijos y se formaran familias en todas partes de la tierra, y que esas familias conservaran el temor a Dios. Ese es el plan que Dios estableció. Pero tristemente, como en tantas otras cosas, los seres humanos han cambiado la verdad por la mentira. Inclusive el Papa Francisco ha dicho que los sacerdotes pueden bendecir matrimonios de homosexuales.
Hasta ese punto hemos llegado nosotros en este mundo. Ahora, en nuestro próximo tema, vamos a mirar algunos argumentos adicionales y luego hablaremos de los peligros de seguir la cultura en vez de obedecer un así dice Jehová.